El novio rico de mi hermana me insultó, pero se quedó en silencio cuando revelé mi verdad millonaria. En la cena, el nuevo y rico novio de mi hermana se burló de mi ropa, de mi trabajo, incluso de mi forma de hablar, y todos se rieron. Mi esposo me dijo que dejara de hacer una escena, así que me quedé callada. Pero cuando el tipo empezó a alardear de su trabajo, saqué mi teléfono. En el momento en que sus sonrisas orgullosas se desvanecieron, finalmente sentí que había recuperado mi poder. Encantador, con un aire de otra época. Así es como Dominique describió mi acento frente a toda mi familia. El nuevo novio de mi hermana. Este pulcro tipo de capital privado con un traje que costaba más que la mensualidad de mi coche, acababa de llamarme encantadora de la misma manera que llamarías encantador a un hallazgo en una venta de garaje, pintoresco, anticuado, digno de una risita, pero no mucho más. Todos se rieron. Mi madre, mi padre, Vanessa, que se suponía que era mi hermana. Incluso Matteo, mi propio esposo, apretó mi mano bajo la mesa y susurró, por favor, no hagas una escena. No hagas una escena. Había pasado 29 años sin hacer escenas. 29 años siendo la hija práctica, la hermana aburrida, la esposa que sabía cuándo quedarse callada. Y en ese momento, sentada en la mesa perfectamente puesta de mis padres mientras un extraño se burlaba de todo lo que yo era, me di cuenta de algo. Estaba harta de estar en silencio. Porque Dominique no tenía ni idea de con quién estaba hablando en realidad. Ninguno de ellos la tenía. Pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder y contarles cómo terminé en esa cena en primer lugar, invisible en una habitación llena de gente que se suponía que me quería. Mi nombre es Siena. Tengo 29 años, estoy casada con Matteo. Y durante la mayor parte de mi vida adulta, he sido la hija a la que mis padres presentaban al final, si es que me presentaban. Esta es Vanessa, nuestra hija menor, diría mi madre, Patricia, en eventos de caridad, con la voz cálida de orgullo. Trabaja en consultoría de marcas de lujo. Es simplemente brillante con sus clientes. Luego gesticulaba vagamente en mi dirección. Y esta es Siena, nuestra hija práctica. Práctica. La palabra caía como un diagnóstico cada vez. Aprendí a traducir el idioma Harrington desde temprano. Práctica significaba aburrida. Estable significaba sin ambiciones. Nuestra hija práctica significaba la hija de la que no presumimos en los almuerzos del club de campo. Mi hermana menor, Vanessa, nunca fue práctica. Vanessa era magnética, hermosa, ambiciosa en todas las formas que salían bien en las fotos y sonaban impresionantes en una conversación. Había sido la niña dorada desde que nació. Literalmente mi madre hizo que sus fotos de bebé fueran tomadas profesionalmente y enmarcadas por toda la casa como piezas de museo. Mis fotos de bebé estaban en una caja en algún lugar del ático. Vanessa trabajaba en consultoría de marcas de lujo, que por lo que yo entendía, significaba decirles a los ricos cómo gastar su dinero en cosas que absolutamente no necesitaban. Pero venía con un título impresionante y clientes cuyos nombres reconocerías en las portadas de las revistas. Así que mis padres trataban su carrera como si hubiera curado una enfermedad. Yo trabajaba en recursos humanos, o al menos eso es lo que ellos pensaban. Para mi familia, RRHH significaba archivar papeles y planificar fiestas de cumpleaños en la oficina. Trabajo administrativo para gente que no podía manejar negocios de verdad. Mi madre una vez describió mi trabajo a su club de lectura como ayudar con cosas de los empleados. La forma en que describes el puesto de limonada de un niño, tierno, pero no serio. No tenían ni idea de que había dejado ese trabajo corporativo en RRHH hacía 5 años. No tenían ni idea de que había fundado mi propia empresa. No tenían ni idea. Streambave Solutions, mi plataforma de tecnología de RRHH que ayudaba a las empresas a gestionar la adquisición de talento sin ahogarse en hojas de cálculo y sesgos inconscientes, había alcanzado los 8 dígitos en ingresos el año pasado. ¿Por qué iban a saberlo? Nunca habían preguntado. Mi madre, Patricia, dirigía a nuestra familia como una empresa de la lista Fortune 500. Cada cena dominical era una actuación cuidadosamente orquestada. Las servilletas combinaban con el color de la estación. El vino provenía de su colección de reserva, que mencionaba al menos 2 veces por comida. Incluso las conversaciones casuales eran movimientos estratégicos en un juego interminable de aparentar éxito.
la casa misma era un monumento al logro, o al menos a la apariencia de él. Obras de arte originales en las paredes, compradas porque el artista era alguien importante que mi madre había conocido en una gala. Muebles que parecían caros porque eran caros, elegidos por un diseñador de interiores cuyo nombre mi madre mencionaba regularmente. Todo curado, todo intencional, todo diseñado para transmitir éxito a cualquiera que entrara por la puerta. Mi padre, Robert, semi-retirado de la banca de inversión, medía a las personas como los joyeros tasan los diamantes, calculando rápidamente su valor basándose en marcadores observables: tu reloj, tus zapatos, tu postura, la firmeza de tu apretón de manos. Lo había visto evaluar a los novios de Vanessa una docena de veces, sus ojos rastreando detalles mientras su boca mantenía una conversación educada. También lo había sentido evaluarme a mí, una y otra vez, y lo había visto considerarme insuficiente cada vez. No daba la talla en el sistema de valores Harrington, no porque hubiera fracasado, sino porque tenía éxito silenciosamente, en formas de las que no podían presumir. Elegí lo que ellos consideraban una carrera segura en RRHH en lugar de algo empresarial. Me casé con Matteo, un profesor de historia de secundaria con un amor genuino por sus estudiantes y una seriedad del Medio Oeste que mis padres interpretaban como poco sofisticada. Usaba vestidos de rebajas para cenas a las que Vanessa llegaba con marcas de diseñador que costaban más que mi hipoteca mensual. En las reuniones familiares, mi madre presentaba a Vanessa primero, enumerando sus logros como si fueran artículos de una subasta. Luego gesticulaba hacia mí con esa sonrisa tensa que las madres dan a los hijos decepcionantes y decía: y esta es Siena, nuestra hija práctica. La decepción, la hija aburrida, la que se había conformado. Matteo se esforzaba tanto por encajar. Cada domingo se ponía su mejor camisa de botones, la que yo había planchado cuidadosamente esa mañana, e intentaba conversar con mi padre sobre la economía o los acontecimientos actuales. Pero su salario de profesor y su amabilidad genuina lo hacían fácil de descartar en el mundo de mis padres. ¿Sigues moldeando mentes jóvenes, Matteo?, preguntaba mi padre con el mismo entusiasmo que alguien reserva para hablar de procedimientos dentales. Sí, señor, respondía Matteo, tratando de igualar la energía de mi padre. Acabamos de empezar una unidad sobre el movimiento por los derechos civiles. Los estudiantes están muy comprometidos con las fuentes primarias. ¡Qué bien!, interrumpía mi padre, ya dándose la vuelta para rellenar su vaso de whisky. Mi madre era peor, a su manera silenciosa. Sonreía tensamente cada vez que Matteo mencionaba a sus estudiantes, como si la educación pública fuera algo desafortunado que le sucedía a las familias de otras personas. Algo vagamente vergonzoso, como problemas financieros o un pariente en rehabilitación. Yo veía a mi esposo encogerse un poco más cada domingo. Sus hombros se curvaban hacia adentro. Su voz se volvía más baja. Su mano buscaba la mía bajo la mesa, apretándola suavemente. Nuestro código silencioso: estamos sobreviviendo a esto juntos. Estábamos sobreviviendo, apenas. Pero nunca le hablé de Streambave Solutions. Nunca mencioné las noches que pasaba refinando código y presentando propuestas a inversores. Nunca le mostré los extractos bancarios ni las ofertas de adquisición de importantes firmas de inversión. Lo mantuve oculto de la misma manera que mantenía todo oculto en estas cenas. Silenciosa, pequeña, ocupando el menor espacio posible. ¿Para qué molestarse en compartir el éxito con personas que ya habían decidido que eras un fracaso? Vanessa cambiaba de novios como otras personas cambian las decoraciones de temporada. Cada pocos meses, uno nuevo aparecía en la cena del domingo. Pulcro, rico, impresionante exactamente en las formas que mis padres valoraban. Banqueros de inversión, fundadores de startups tecnológicas, hombres que usaban palabras como disrupción y sinergia como si estuvieran lanzando hechizos reales. Mis padres trataban cada una de las relaciones de Vanessa como posibles oportunidades de fusión. Mi padre interrogaba a sus novios sobre sus trayectorias profesionales y estrategias de inversión. Mi madre calculaba mentalmente su valor social, ya planeando a qué amigos presentárselos en su próxima gala de caridad. Mientras tanto, mi matrimonio con Matteo, construido sobre amor y compañerismo real en lugar de currículums y carteras de acciones, era tratado como un premio de consolación. Al menos se conformó, le dijo mi madre a una amiga de su club de lectura el año pasado mientras yo estaba en su cocina arreglando queso en una bandeja. Lo dijo como si yo hubiera renunciado a la vida a los 29 años.
Como si casarse con un profesor y trabajar en lo que ella creía que era RR. Corporativo fuera el equivalente emocional a una jubilación anticipada. Fingí no oír. Era excelente fingiendo. Fingí no notar mil otras pequeñas crueldades. La forma en que los ojos de mi padre se ponían vidriosos cuando yo hablaba. La forma en que mi madre me sentaba en el extremo de la mesa durante las cenas festivas, posicionada entre parientes mayores con dificultades auditivas y niños demasiado pequeños para una conversación de adultos. La forma en que los logros más pequeños de Vanessa se celebraban con champán mientras mis logros reales pasaban completamente desapercibidos. Pero llevaba un libro de cuentas mental. Cada desprecio, cada comentario condescendiente, cada vez que me presentaban como nuestra hija práctica, lo archivaba como recibos en una carpeta marcada de evidencia de todo lo que está mal en esta familia. Me decía a mí misma que no importaba. Que me había elevado por encima de su obsesión superficial por el estatus y las apariencias. Estaba construyendo algo significativo, algo que realmente ayudaba a la gente mientras ellos jugaban sus interminables juegos de posicionamiento social. Me estaba mintiendo a mí misma. Importaba. Todo importaba. Cada desaire me hería un poco más, me hacía un poco más pequeña. Me hacía cuestionar si realmente valía la pena ser vista, o si tal vez mis padres tenían razón y yo realmente era solo práctica, solo estable, solo fundamentalmente poco impresionante. Entonces Vanessa llamó ese domingo por la tarde, y supe de inmediato que este novio sería diferente. No es como los otros, dijo efusivamente, con la voz aguda por la emoción fingida. Está en capital privado, trabaja con carteras internacionales. Fue a Wharton. Prácticamente podía oír el ritmo cardíaco de mi madre acelerarse a través del teléfono. Eso suena genial, dije, doblando la ropa en nuestro pequeño dormitorio, escuchando a medias. Los novios de Vanessa eran todos intercambiables para mí. Trajes caros envolviendo egos frágiles. Mamá ya está planeando toda la cena, continuó Vanessa. Quiere que todo sea perfecto. Todavía vienes el domingo, ¿verdad? Como si tuviera elección. Como si saltarse la cena del domingo fuera alguna vez una opción real en la familia Harrington. Cuando le conté a Matteo sobre la próxima cena, suspiró como lo hacen las personas cuando se enfrentan a algo inevitable y desagradable. Estaba calificando exámenes en nuestra mesa de la cocina, con un bolígrafo rojo en la mano, con ese aspecto cansado específico que tienen los maestros en octubre, cuando el entusiasmo inicial del año escolar se ha desvanecido, pero las vacaciones de invierno aún están imposiblemente lejos. Tal vez este sea decente, ofreció sin levantar la vista del ensayo de un estudiante sobre la Revolución Americana. No tuve el corazón para decirle que decente no era lo que mis padres valoraban. Impresionante sí, exitoso sí, rico sí. Decente era solo otra palabra para práctico, y ambos sabíamos cómo se traducía esa palabra en el idioma Harrington. Esa noche me paré frente al armario de nuestro dormitorio, mirando el mismo vestido azul marino que había usado en las últimas 3 cenas familiares. Era simple, apropiado, inofensivo. También era completamente invisible, exactamente como yo en esas reuniones. Vi mi reflejo en el espejo de cuerpo entero y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña? ¿Cuándo había empezado a disculparme por mi existencia simplemente al entrar en una habitación? Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Cena a las 6 en punto. No llegues tarde. Y Siena, por favor, haz un esfuerzo con tu apariencia. Las primeras impresiones importan. Llevaba 29 años cenando los domingos con mis padres. Aparentemente todavía no había causado una buena primera impresión. El domingo llegó con la inevitabilidad de una cita con el dentista. Matteo nos llevó a casa de mis padres en silencio, sus manos aferrando el volante con demasiada fuerza. Miré por la ventana, viendo pasar barrios familiares que se desdibujaban. Cada casa más grande que la anterior a medida que nos acercábamos a la finca Harrington. Finca. Así es como mi madre la llamaba. Para todos los demás, era solo una casa grande en un suburbio caro. Pero Patricia Harrington no practicaba la modestia. Entramos en el camino de entrada circular a las 5:58, 2 minutos antes, lo que en el mundo de mi madre significaba que estábamos llegando peligrosamente justo a tiempo. La casa parecía haber sido intervenida por Martha Stewart.
Velas parpadeaban en cada ventana, su cálido resplandor cuidadosamente calculado para sugerir tanto elegancia como bienvenida. Música clásica flotaba desde algún lugar del interior, algo orquestal y de sonido caro. Incluso la corona de la puerta principal parecía arreglada profesionalmente, con hojas de otoño y vallas posicionadas con el tipo de precisión que sugería que alguien había sido bien pagado por su tiempo. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiéramos llamar. Llevaba sus perlas de invitados importantes, el collar que reservaba para impresionar a la gente que importaba. Su cabello estaba perfecto, su maquillaje impecable, su sonrisa brillante y completamente artificial. Cariño, dijo besando mi mejilla mientras sus ojos realizaban un rápido escaneo de cuerpo entero de mi atuendo. Vi su sonrisa tensarse microscópicamente cuando registró el familiar vestido azul marino. El mismo. Qué encantador, dijo, su tono transmitiendo exactamente lo contrario. Matteo, qué maravilla verte. Nos hizo pasar con la eficiencia de alguien que gestiona el flujo de tráfico en un evento. La mesa del comedor era visible desde la entrada, y ya podía ver que estaba puesta con precisión militar. Copas de cristal captaban la luz de las velas. Los cubiertos estaban dispuestos en perfecta alineación. Las servilletas de color burdeos, porque era otoño, estaban dobladas en alguna forma elaborada que no pude identificar. Vanessa y Dominique están en la sala de estar, dijo mi madre, ya moviéndose en esa dirección. Ven a conocerlo. La seguimos a la sala de estar, y allí estaban. Vanessa prácticamente vibraba de emoción en el sofá de color crema, posicionada perfectamente junto a su trofeo. Llevaba un vestido de diseñador que reconocí de su Instagram, algo con una etiqueta que costaba más que mi presupuesto mensual de supermercado. Su maquillaje estaba listo para la cámara, su cabello peinado en ondas sueltas que probablemente habían tardado 1 hora en lograr, pero que debían parecer naturales. Y a su lado se sentaba Dominique Laurent. 32 años, según el resumen telefónico sin aliento de Vanessa. Bronceado de esa manera que sugería vacaciones tropicales recientes o costosas membresías de bronceado. Su cabello oscuro estaba peinado con la cantidad justa de producto para parecer intencional sin exagerar. Llevaba un traje de color carbón que le quedaba tan perfectamente que solo podía ser hecho a medida, combinado con un reloj que captaba la luz cuando movía la muñeca. Se puso de pie cuando entramos con un movimiento suave y practicado, como si hubiera sido entrenado para este momento exacto. Siena. Vanessa se levantó de un salto, su entusiasmo elevado para un máximo rendimiento. Este es Dominique. Dom, esta es mi hermana mayor y su esposo, Matteo. Dominique extendió la mano con una sonrisa tan blanca y perfecta que parecía diseñada. Un placer conocerlos a ambos, dijo su voz cálida y segura. Vanessa me ha hablado mucho de su familia. Su apretón de manos fue firme, practicado, del tipo que enseñan en los seminarios de networking para ejecutivos. Ni demasiado fuerte ni demasiado débil, solo la presión suficiente para transmitir confianza y competencia. Encantada de conocerte, dije, retirando mi mano. Matteo le dio la mano a continuación, y vi los ojos de Dominique desviarse brevemente hacia el reloj simple de Matteo, su chaqueta de tienda, haciendo los cálculos que había visto a mi padre hacer 1000 veces. Entonces, eres profesor, ¿verdad?, preguntó Dominique, su tono amigable pero ligeramente condescendiente. Es un trabajo admirable. Realmente admirable. Admirable. La palabra que la gente usa cuando quiere decir noble pero inútil. Mi padre apareció desde la cocina, llevando su característico whisky, ya a medio vaso. Robert Harrington, dijo extendiendo su mano a Dominique con más calidez de la que le había mostrado a Matteo en 4 años de matrimonio. He oído grandes cosas. Capital privado, nos dice Vanessa. Y así, Dominique se adueñó de la conversación. Nos mudamos al comedor y observé cómo se desarrollaba la actuación exactamente como había predicho. Dominique dominaba la conversación como un orador principal en una conferencia, con mis padres pendientes de cada frase cargada de jerga. El panorama ahora mismo se trata de la diversificación estratégica, dijo Dominique, moviendo su vino con experiencia casual. Ya no puedes simplemente lanzar capital a las oportunidades. Se trata de aprovechar el análisis predictivo para optimizar el posicionamiento intersectorial. Mi padre se inclinó hacia adelante encantado. Eso es exactamente correcto. Demasiada gente persigue tendencias sin entender las propuestas de valor fundamentales.
No tenía idea de si mi padre realmente entendía lo que Dominique estaba diciendo o si simplemente estaba igualando la energía de alguien que sonaba impresionante. Los ojos de mi madre brillaban de satisfacción, la misma mirada que ponía cuando sus galas de caridad superaban los objetivos de recaudación de fondos. Esto era exactamente lo que quería para Vanessa. No amor, no compañerismo, sino esto. Un hombre que podía defenderse en conversaciones sobre dinero y mercados, que llevaba el reloj correcto y tenía el pedigrí correcto. Vanessa sonreía radiante junto a Dominique, su mano descansando posesivamente en su brazo, su risa un poco demasiado fuerte ante sus chistes mediocres. Ella también estaba actuando, interpretando el papel de la novia adorable de este hombre impresionante, disfrutando de la gloria reflejada de su aparente éxito. Empujé los espárragos en mi plato y sentí la rodilla de Matteo presionar la mía bajo la mesa. Nuestro código silencioso. Estamos sobreviviendo a esto juntos. Pero algo se sentía diferente esta noche. Incluso Matteo parecía disminuido de una manera que no había visto antes. Sus hombros se curvaban hacia adentro. Sus respuestas a las preguntas salían más bajas de lo habitual, casi apologéticas. Entonces Matteo, dijo mi padre durante una breve pausa en el monólogo de Dominique. ¿Sigues enseñando historia americana? Sí, señor, respondió Matteo. Acabamos de empezar una unidad sobre la reconstrucción. Los estudiantes están muy comprometidos con los materiales de fuentes primarias. ¡Qué bien! ¡Qué bien!, interrumpió mi padre, ya volviéndose hacia Dominique. Entonces decía sobre la cartera de adquisiciones. Observé cómo el rostro de Matteo se cerraba ligeramente, retirándose en sí mismo como siempre hacía en estas cenas. Luego la atención de Dominique se desvió y sentí que la temperatura de la habitación bajaba. Entonces Siena, dijo su tono aún amigable pero con un filo más agudo, más evaluador. Vanessa mencionó que trabajas en RRHH. La forma en que dijo RRHH hizo que sonara como si yo gestionara el departamento de quejas de un centro de llamadas. Sí, dije, manteniendo mi voz uniforme y profesional. Me encargo de la adquisición de talento y las relaciones con los empleados para una empresa de tecnología. ¿A tecnología? Dominique asintió lentamente, condescendientemente. Debe ser interesante. Sabes, asesoro a algunas startups de tecnología de vez en cuando, principalmente en el desarrollo de negocios. El lado de RRHH es tan administrativo, ya sabes. Un trabajo importante obviamente, pero no es exactamente donde ocurre la estrategia real. Sentí a Matteo tensarse a mi lado. Alguien tiene que asegurarse de que los estrategas no terminen en demandas por acoso, dije a la ligera. La mesa ofreció risitas educadas. Esa risa nerviosa y fingida que indica que todos saben que acaba de caer un insulto, pero nadie quiere reconocerlo. Dominique sonrió más ampliamente. Touché. Pero en serio, ¿alguna vez has pensado en cambiar? Pareces inteligente. Tal vez hacer la transición a algo más orientado al crecimiento. Operaciones de negocio, quizás planificación estratégica. Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. Siena siempre ha preferido la estabilidad al riesgo, dijo, su voz cálida pero despectiva. Es muy práctica en ese sentido. Ahí estaba de nuevo. Práctica. La palabra que definía toda mi existencia en esta familia. La mesa murmuró en señal de acuerdo. Mi padre asintió como si ella hubiera hecho un punto excelente. Vanessa sonrió con simpatía, como si mis elecciones de carrera fueran una condición crónica que había aprendido a aceptar. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Pequeño pero significativo, como la primera fractura en una presa antes de que todo se rompa. Dominique no había terminado. Bueno, no hay nada de malo en ser práctico, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Pero ya sabes lo que dicen, el éxito real requiere riesgos calculados. Así es como se construye realmente la riqueza. Gesticuló vagamente hacia el costoso comedor. La implicación era clara, así es como se ve el éxito, y nunca lo lograrás jugando a lo seguro. Mi padre levantó ligeramente su copa en señal de acuerdo. Dominique volvió su atención a Matteo. Y enseñar, hombre, respeto. En serio, los profesores son héroes. Héroes mal pagados, pero héroes, rió entre dientes, sacudiendo la cabeza.
De hecho, consideré enseñar una vez, ya sabes, durante mi año sabático antes de Wharton. Pensé en hacer Teach for America, devolver algo a la comunidad. Pero luego me di cuenta de que podía tener más impacto a través de la asignación de capital, ya sabes, ayudar a más gente creando empleos y oportunidades económicas. Mi padre asintió como si Dominique acabara de compartir una profunda sabiduría. La mandíbula de Matteo se tensó pero no dijo nada. Su rodilla presionó más fuerte contra la mía bajo la mesa. La cena continuó y la condescendencia de Dominique se hizo más audaz con cada plato. Comentó sobre mi vestido durante la ensalada. Es un vestido bonito, Siena. Me encanta ese color. Tan clásico. Muy atemporal. Bonito. Atemporal. Todas palabras clave para barato o anticuado, algo que encontrarías en una liquidación. Vanessa rió. Siena siempre ha sido más discreta con la moda. Discreta. Otra palabra que significaba aburrida. Durante el plato principal, Dominique sugirió a Matteo que investigara la consultoría educativa. En serio, hombre, deberías considerarlo, dijo, cortando su filete con precisión practicada. Hay dinero de verdad en eso. Estas firmas de consultoría privada que trabajan con distritos escolares pagan mucho mejor que la enseñanza en el aula. Tienes la experiencia. Deberías ser compensado adecuadamente por ello. La implicación era clara, estás desperdiciando tu potencial en un trabajo que no paga lo suficiente. Matteo forzó una sonrisa. Aprecio la sugerencia. Lo investigaré. Pero no lo haría. Ambos sabíamos que amaba enseñar, amaba a sus estudiantes, amaba el trabajo en sí, incluso si el salario era modesto. Luego vino el comentario que finalmente rompió algo en mí. Estábamos entre el plato principal y el postre cuando Dominique se reclinó en su silla, relajado y confiado, y se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sabes, Siena, tengo que decirlo, me encanta tu acento. Es encantador. Muy de otra época. ¿De dónde eres originaria? De la zona rural de Pensilvania, dije en voz baja. Ah, eso tiene sentido, asintió como si hubiera resuelto un rompecabezas. Es encantador, con un aire de otra época. Muy auténtico. Encantador. De otra época. Auténtico. Acababa de llamar a mi acento, ese ligero deje rural que nunca había perdido por completo a pesar de años de intentar suavizarlo, pintoresco y anticuado. Digno de una risita, pero no mucho más. La mesa se rió. Mi madre, mi padre, Vanessa. Y Matteo, mi esposo, el hombre que había prometido honrarme, estar a mi lado, apretó mi mano bajo la mesa y se acercó. Por favor, no hagas una escena, susurró. 5 palabras que cortaron más profundo que cualquier cosa que Dominique hubiera dicho en toda la noche. Me quedé helada, con el tenedor a medio camino de mi boca. No hagas una escena. Había pasado 29 años sin hacer escenas. Así que hice lo que siempre había hecho. Sonreí, me quedé callada, dejé que continuaran su actuación mientras yo desaparecía dentro de mí misma. Pero por dentro algo había cambiado. El postre llegó en la porcelana más fina de mi madre. Porciones individuales de tiramisú dispuestas con el tipo de precisión que sugería que los había pedido especialmente de esa pastelería italiana del centro que le encantaba mencionar en las conversaciones. Aquella donde el chef pastelero se formó en Milán. Mi madre sirvió cada plato personalmente, un ritual que realizaba cuando quería enfatizar su papel como la anfitriona perfecta. Puso uno frente a Dominique con una cálida sonrisa, luego se movió alrededor de la mesa con entusiasmo decreciente hasta llegar a mí. Disfruten, dijo a la mesa en general, volviendo a sentarse. Dominique se reclinó en su silla, irradiando la confianza relajada de alguien que había ganado cada argumento simplemente por aparecer. Había dominado toda la cena, acaparado la atención durante casi 2 horas, y ahora parecía completamente a gusto como un rey inspeccionando su reino. Hizo girar su vino, el rojo profundo captando la luz de las velas, y se lanzó a lo que claramente pretendía ser su argumento final de por qué era la persona más impresionante de la sala. De hecho, estoy en medio de una adquisición masiva en este momento, anunció, su voz con esa autoridad casual que la gente usa cuando está a punto de presumir. Mi firma está adquiriendo esta empresa de software de nivel medio, Stream algo. No recuerdo el nombre exacto de memoria.
Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Es una plataforma de logística decente, continuó completamente ajeno. Nada revolucionario, pero con fundamentos sólidos. Planeamos destripar la estructura existente, traer nuevo liderazgo, reestructurar la pila tecnológica y venderla por el triple de la valoración. El clásico juego de extracción de valor. Lo dijo tan casualmente como si estuviera discutiendo planes de golf para el fin de semana, completamente inconsciente de que estaba describiendo mi empresa. Mi empresa, Streamwave Solutions. La plataforma que había construido desde la nada hacía 5 años, cuando dejé un trabajo tóxico en RRHH corporativo y lo arriesgué todo, nuestros ahorros, nuestra estabilidad, mi reputación, para crear algo significativo, algo que realmente ayudara a la gente. La empresa que había consumido mis noches y fines de semana durante media década. La que yo misma había programado al principio, sentada en nuestra mesa de la cocina a las 2 de la mañana porque aún no podía permitirme contratar desarrolladores. La que casi nos había llevado a la bancarrota 2 veces antes de que finalmente ganara tracción. La empresa que alcanzó los 8 dígitos en ingresos el año pasado. Y este fraude sentado frente a mí ni siquiera podía recordar su nombre. Eso suena increíblemente complejo, arrulló mi madre, sus ojos brillantes de admiración. ¿Cómo gestionas todas las piezas móviles? Dominique agitó la mano con desdén, la falsa modestia prácticamente irradiando de él. Es lo que hago. Desarrollas instintos para estas cosas después de suficientes tratos. Saber qué empresas tienen un valor oculto, entender el posicionamiento en el mercado, ver oportunidades que otros pasan por alto. Mi padre se inclinó hacia adelante, ansioso por demostrar su propia perspicacia financiera. ¿Cuál es el plazo para algo así? 6 meses. 1 año. Estamos apuntando a cerrar en 90 días, dijo Dominique con confianza. La ejecución rápida es clave en estas situaciones. No quieres que los competidores anden olfateando una vez que se corra la voz. Vanessa lo miraba como si acabara de inventar el dinero. Eso es tan impresionante, cariño. No puedo creer que estés trabajando en algo tan grande. Me senté allí, mi tenedor temblando ligeramente en mi mano, sintiendo una rabia tan pura y fría que agudizó cada pensamiento en mi cabeza hasta una claridad cristalina. Porque sabía, absolutamente, incuestionablemente sabía, que Dominique Laurent no tenía ninguna conexión con el equipo de adquisición real de Apex Capital Partners. Había asistido a todas y cada una de las reuniones con Apex. 5 meses de negociaciones, presentaciones, sesiones de diligencia debida. Había revisado cada documento, cada borrador de contrato, cada organigrama. Había estrechado la mano de los directores generales, el equipo legal, los analistas financieros. Sabía los nombres de sus asistentes. Sabía qué socia tomaba su café solo y cuál tenía una hija que empezaba la universidad en otoño. El nombre de Dominique nunca había aparecido. Ni una sola vez. Ni en correos electrónicos, ni en presentaciones, ni en la documentación legal, ni en conversaciones casuales. En ninguna parte. Estaba mintiendo. Completa, total y descaradamente mintiendo. Usando mi empresa, mi trabajo, mi sacrificio, mi éxito como un accesorio para impresionar a mi familia. Y ellos le estaban creyendo. Se lo estaban tragando como gente hambrienta en un festín, haciendo preguntas de seguimiento, asintiendo con aprobación, tratándolo como el exitoso. Mientras yo estaba sentada, invisible, en el otro extremo de la mesa, la hija que nunca había llegado a nada, que en realidad era la CEO sobre la que él pretendía tener poder. La ironía era tan afilada que podía sacar sangre. La clave, continuó Dominique, animándose con su tema, es entender que las empresas de nivel medio como esta no conocen su propio valor. Suelen estar dirigidas por personas que tropezaron con el éxito. Lugar correcto, momento correcto, pero sin verdadera sofisticación empresarial. Nuestro trabajo es profesionalizar la operación y desbloquear el potencial real. Gente que tropezó con el éxito. Había trabajado jornadas de 16 horas durante 2 años seguidos para construir Streamwave. Aprendí programación avanzada por mi cuenta. Hice presentaciones a 47 inversores antes de conseguir financiación. Atendí personalmente las llamadas de soporte al cliente a medianoche porque aún no podíamos permitirnos contratar a nadie. Pero claro, había tropezado con ello. Mi madre suspiró contenta.
Es maravilloso ver a jóvenes con tanto impulso y visión. ¿No crees, Robert? Absolutamente, coincidió mi padre, levantando ligeramente su copa hacia Dominique. Este es exactamente el tipo de pensamiento estratégico que separa a las personas exitosas de todos los demás. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No con estrépito, no dramáticamente, solo una ruptura limpia, como un hueso que finalmente cede bajo una presión que nunca estuvo destinado a soportar. Dejé mi tenedor con cuidado, deliberadamente, de la forma en que manejas algo frágil y peligroso. Matteo me miró con nerviosismo. Conocía mis expresiones lo suficientemente bien como para sentir el cambio, aunque aún no entendiera que lo estaba causando. Saqué mi teléfono lentamente, ignorando su mirada inquisitiva. Mis manos se sentían más firmes de lo que habían estado en años mientras navegaba hasta mi correo electrónico y abría la carpeta etiquetada como Adquisición Apex. 5 meses de correspondencia, todo meticulosamente organizado, listas de equipos, organigramas, notas de reuniones, documentos legales. Todo lo que necesitaba. Dominique, dije, mi voz cortando su monólogo como un cuchillo a través de la seda. La mesa se quedó en silencio. Todos se volvieron para mirarme, sorprendidos de oírme hablar con tanta claridad, con tanto propósito. Dominique parpadeó, claramente no esperaba ser interrumpido. Un destello de irritación cruzó su rostro antes de que lo suavizara de nuevo en cortesía. ¿En qué firma dijiste que trabajas?, pregunté, mi tono conversacional, casi amigable. Se enderezó ligeramente, probablemente pensando que finalmente estaba participando de su brillantez. Apex Capital Partners. ¿Por qué lo preguntas? Y estás liderando la adquisición de Streambabe. Así es. Su confianza ya estaba regresando. Esa certeza engreída de que podía hablar para salir de cualquier situación. ¿Por qué conoces a alguien allí? Sonreí. No la sonrisa tensa y fingida que había llevado durante 4 años de cenas dominicales. No la máscara educada que me ponía para mantener la paz. Esto era algo completamente diferente. Algo afilado y verdadero y finalmente libre. Algo así, dije suavemente. Giré la pantalla de mi teléfono hacia él, manteniéndola firme para que todos en la mesa pudieran ver si se inclinaban hacia adelante. El correo electrónico estaba abierto, mostrando la lista del equipo de adquisición. El membrete oficial de Apex Capital Partners en la parte superior. Una lista completa de cada persona involucrada en el acuerdo de Streambabe, desde los directores generales hasta los analistas junior. Eso es interesante, continué, mi voz aún tranquila, aún conversacional, porque soy la fundadora y CEO de Streambabe Solutions. Y según estos documentos, que tengo porque he estado en negociaciones activas con Apex durante 5 meses, no estás en el equipo de adquisición. El rostro de Dominique se quedó inmóvil. De hecho, dije, desplazándome deliberadamente, dejando que el silencio se acumulara a nuestro alrededor como agua que sube, no apareces como empleado de Apex Capital Partners en absoluto. Abrí otro documento, el directorio de la empresa que había recibido la semana pasada, completo y actualizado. De hecho, añadí, mi voz todavía baja, pero oyéndose claramente en el silencio absoluto, según los archivos públicos de la SEC, fuiste despedido de Apex hace 6 meses por violaciones éticas. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. No el silencio educado de una cena, donde la gente pausa su conversación por cortesía. Este fue el tipo de silencio que sigue a las explosiones, cuando a todos les zumban los oídos y la realidad aún no se ha puesto al día. Cuando el mundo ha cambiado fundamentalmente y nadie sabe muy bien cómo procesarlo. El rostro bronceado de Dominique perdió todo su color, pasando de bronce al tono de un periódico viejo en segundos. La copa de vino de mi madre temblaba en su mano, el líquido rojo amenazando con derramarse por el borde. La boca de mi padre se abrió y cerró sin sonido, como un pez tratando de respirar aire. Vanessa miraba a Dominique, su expresión cambiando de la confusión al horror en cámara lenta, cada emoción jugando en sus rasgos perfectos mientras la verdad se asentaba. ¿Y Matteo? Matteo me miraba como si estuviera viendo a su esposa por primera vez en 4 años de matrimonio. Viéndome de verdad. La mujer que había sido invisible en esta mesa durante tanto tiempo se había convertido en la única persona en la habitación que importaba. Mantuve mi teléfono firme, la evidencia clara e indiscutible en la pantalla. Y esperé. La boca de Dominique se abrió y cerró 2 veces antes de que saliera algún sonido.
Eso. Debe haber algún tipo de malentendido, logró decir finalmente, su voz desprovista de toda la suave confianza que lo había acompañado durante la cena. Las estructuras corporativas son complicadas. A veces los nombres no aparecen en todos los documentos. Estos no son documentos cualquiera, interrumpí, mi voz aún tranquila, aún firme. Son listas oficiales de equipos, archivos legales, registros de comunicación. Tu nombre no falta por accidente, Dominique. Falta porque nunca fuiste parte de este acuerdo. Su rostro había pasado del pálido del periódico a un rojo encendido, el pánico instalándose mientras su fachada cuidadosamente construida se desmoronaba en tiempo real. No había terminado. Ni de lejos. Mis dedos se movieron por la pantalla de mi teléfono con absoluta certeza, abriendo otro archivo. La adrenalina que inundaba mi sistema debería haber hecho temblar mis manos, pero en cambio se sentían más firmes que en años. Como si me hubiera estado preparando para este momento toda mi vida sin saberlo. En realidad, Dominique, tengo más aquí, dije, desplazándome por los documentos que había guardado meses atrás durante mi investigación de diligencia debida. Los archivos de la SEC son de dominio público, ya sabes. Cualquiera puede acceder a ellos si sabe dónde buscar. Giré la pantalla hacia la mesa de nuevo, inclinándola para que todos pudieran ver claramente. El encabezado del documento decía: Comisión de Bolsa y Valores, divulgación de terminación de empleo. Esto es de hace 6 meses, expliqué, mi voz adoptando el tono que usaba en las presentaciones de negocios, claro, fáctico, imposible de discutir. Apex Capital Partners presentó esta divulgación según lo exige la ley cuando despidieron a un empleado senior por causa justificada. Me desplacé hasta la sección relevante donde el nombre completo de Dominique aparecía en blanco y negro. Fuiste despedido por falsificar informes de clientes y tergiversar tu participación en acuerdos para asegurar bonificaciones personales, leí en voz alta. La investigación descubrió que habías estado atribuyéndote el mérito de adquisiciones en las que no tenías ningún papel, inflando tus métricas de rendimiento y creando relaciones ficticias con clientes. Vanessa emitió un pequeño sonido herido, algo entre un jadeo y un gemido. El tipo de ruido que se escapa cuando algo dentro de ti se rompe de repente y por completo. Mi madre se quedó congelada, su máscara de anfitriona perfecta finalmente resquebrajándose como porcelana bajo presión. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos muy abiertos, toda su cuidadosa compostura destrozada. Mi padre miraba a Dominique con una expresión que nunca había visto antes, la mirada de un hombre que acaba de darse cuenta de que ha sido completa y totalmente engañado. Su mente analítica estaba claramente recalculando todo, haciendo los números de cuán mal había juzgado esta situación. Entonces, el acuerdo de miles de millones de dólares del que has estado presumiendo, continué, mi voz aún extrañamente tranquila. Esa es mi empresa. La empresa que fundé hace 5 años. La empresa que construí desde la nada mientras trabajaba 70 horas a la semana. La empresa que realmente está en conversaciones de adquisición con Apex. Excepto que tú no tienes ninguna conexión con ella. Miré directamente a Dominique sosteniendo su mirada. Has estado mintiendo sobre todo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la música clásica que había estado sonando suavemente de fondo parecía haberse detenido, aunque eso podría haber sido solo mi percepción estrechándose a este único momento. La mandíbula de Dominique se movía sin sonido. Sus manos se aferraban al borde de la mesa, con los nudillos blancos. Luego se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el suelo de madera con un sonido tan áspero que hizo que mi madre se estremeciera. No sabes de lo que estás hablando, dijo. Pero su voz había perdido toda su autoridad. Salió débil, desesperada, el sonido de un hombre ahogándose y aferrándose a cualquier cosa para mantenerse a flote. Esto es. Estás sacando las cosas de contexto. Esos documentos no cuentan toda la historia. Te estoy mostrando literalmente archivos oficiales, repliqué, aún sentada, aún tranquila, aún sosteniendo todo el poder de la habitación. ¿Qué contexto hace que el fraude sea aceptable? Vanessa encontró su voz entonces, pequeña y temblorosa. Nada que ver con la mujer segura de sí misma que había entrado aquí hacía 2 horas. Me dijiste que te habían ascendido, dijo, mirando a Dominique como si estuviera viendo a un extraño. El mes pasado. Dijiste que te habían nombrado director gerente. Me mostraste un correo electrónico. Cariño, puedo explicarlo.
No me llames así, su voz se quebró. No te atrevas a llamarme así ahora mismo. Dominique se volvió hacia ella, tratando de tomar su mano sobre la mesa, pero Vanessa se apartó como si su toque quemara. Dijiste que estabas liderando acuerdos, continuó, su voz haciéndose más fuerte incluso mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Dijiste que estabas viajando para reuniones con clientes. ¿A dónde ibas realmente? No respondió. No podía responder. Me incliné ligeramente hacia adelante, atrayendo su atención de nuevo hacia mí. ¿Explicar qué, Dominique?, pregunté, mi voz suave pero cortante. ¿Que eres un fraude? ¿Que has estado usando mi empresa, mi trabajo real, mi éxito real para impresionar a mi familia mientras pasabas toda la noche burlándote de todo lo que he construido? Mientras llamabas a mi trabajo una tarea administrativa y sugerías que no soy lo suficientemente inteligente para hacer estrategia de verdad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de un disparo, flotando por el comedor y posándose sobre todos los presentes. La expresión cuidadosamente controlada de mi madre finalmente se hizo añicos por completo. Su rostro pasó por una rápida serie de emociones: conmoción, horror, vergüenza y algo que podría haber sido culpa. Mi padre dejó su vaso de whisky con un fuerte golpe, el sonido anormalmente alto en el silencio. Entonces Patricia Harrington encontró su voz. Cuando habló, llevaba la autoridad fría y absoluta de una mujer que había pasado décadas gestionando desastres sociales y protegiendo la imagen de la familia por encima de todo. Este era su dominio, y alguien lo había violado de la peor manera posible. Sal de mi casa. 3 palabras pronunciadas como la sentencia de un juez. Finales y sin apelación. La cabeza de Dominique se giró bruscamente hacia ella, su expresión desesperada. Señora Harrington, por favor, si me dejara explicar. Ahora, la voz de mi madre podría haber congelado el agua. Sal de mi casa ahora. Dominique miró desesperadamente alrededor de la mesa, buscando un aliado, alguien que lo defendiera o al menos cuestionara mi evidencia, alguien que le diera el beneficio de la duda. No encontró más que rostros conmocionados y miradas desviadas. Mi padre no lo miraba, en su lugar miraba fijamente su whisky como si contuviera respuestas a preguntas que debería haber hecho horas antes. Vanessa se había dado la vuelta por completo, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. El rostro de mi madre estaba tallado en hielo, su juicio absoluto. Incluso Matteo, que normalmente intentaba ver lo mejor de las personas, miraba a Dominique con algo parecido al asco. Dominique tomó su chaqueta del respaldo de su silla con manos temblorosas. Sus movimientos eran bruscos, descoordinados, nada que ver con la suave confianza que había mostrado toda la noche. Esto es un malentendido, murmuró, más para sí mismo que para nadie. Puedo aclarar esto. Les enviaré los documentos reales. Ya verán. Vete, repitió mi madre, ahora de pie, su presencia imponente dominando la habitación. Y no vuelvas a contactar a mi hija. A ninguna de mis hijas. Dominique miró a Vanessa una última vez, su expresión suplicante, pero ella no se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta principal, sus pasos resonando en la casa de repente demasiado silenciosa. La puerta se abrió, se cerró. El sonido resonó en el comedor como un punto final al final de una oración muy larga y muy dolorosa. Y luego se fue. En el silencio que siguió pude oír todo con una extraña claridad. El tic-tac del reloj antiguo de mi madre en el pasillo. El suave sonido del llanto de Vanessa. La respiración pesada de mi padre. La sangre corriendo en mis propios oídos. Mi madre se dejó caer de nuevo en su silla, moviéndose lentamente como alguien mucho mayor de lo que era. Sus manos estaban entrelazadas sobre la mesa frente a ella, apretándose tan fuerte que sus nudillos se habían vuelto blancos. Mi padre se sirvió otro whisky con precisión mecánica, sus movimientos automáticos, como un hombre que realiza movimientos familiares mientras su cerebro reinicia todo lo que creía saber. Las lágrimas de Vanessa eran silenciosas pero constantes. El tipo de llanto que tienes cuando te das cuenta de que has sido humillada públicamente, cuando has sido completamente engañada y todos lo han presenciado. Y Matteo se sentó a mi lado, su presencia de repente diferente a como había sido toda la noche. Su mano encontró la mía bajo la mesa, no el apretón de advertencia de antes, sino algo más.
Algo que se sentía como apoyo, como asombro, como si finalmente me estuviera viendo de verdad. Sus ojos estaban muy abiertos, su expresión una mezcla de conmoción y lo que parecía miedo. No miedo de mí, sino miedo de lo equivocado que había estado, de lo completamente que había subestimado a la mujer con la que se había casado. El silencio se alargó pesado y complicado, lleno de demasiadas emociones para nombrar. Finalmente mi madre habló, su voz apenas un susurro, despojada de toda su autoridad y control habituales. ¿Por qué no nos lo dijiste? La miré directamente encontrando sus ojos por quizás primera vez en años sin apartar la mirada inmediatamente. Sobre tu empresa, continuó, su voz temblando ligeramente. Sobre todo esto. Sobre quién eres realmente. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada con años de suposiciones y desprecios y crueldades casuales. Podría haber dicho tantas cosas. Podría haber enumerado cada vez que hablaron por encima de mí, cada logro que ignoraron, cada momento que me presentaron como nuestra hija práctica mientras celebraban los logros más pequeños de Vanessa. Pero no lo hice. En su lugar, dije simplemente, nunca preguntaron. La verdad de aquello se asentó sobre la mesa como ceniza después de un incendio, suave y gris e imposible de quitar. Nunca habían preguntado porque nunca se les había ocurrido preguntar. Nunca imaginaron que podría ser algo más de lo que ellos habían decidido que era. Práctica, aburrida, segura, pequeña, conformista, decepcionante. La hija que no daba la talla. Excepto que yo sí daba la talla. Simplemente habían estado usando la regla equivocada. El silencio que siguió a esas palabras, nunca preguntaron, se sintió como si tuviera un peso físico, presionando a todos en la mesa. Vanessa fue la primera en moverse. Empujó su silla hacia atrás con un sonido chirriante que rompió la quietud, se levantó sin mirarnos a ninguno y caminó hacia las escaleras. La vi irse, sus movimientos rígidos y mecánicos, como alguien en shock tratando de recordar cómo funcionaba su cuerpo. Sus pasos en las escaleras eran pesados, deliberados. Luego llegó el sonido de la puerta de su antigua habitación cerrándose. No de un portazo, solo cerrándose con una finalidad que de alguna manera se sentía peor que la ira. Un momento después, pude oír los sonidos ahogados de llanto a través del techo, suaves al principio, luego más fuertes, el tipo de llanto que llega cuando finalmente dejas de intentar contenerlo. Mi madre se levantó abruptamente, su silla raspando hacia atrás. Comenzó a recoger los platos con movimientos bruscos y enojados que no tenían nada que ver con la limpieza real y todo que ver con la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, con sus manos. Los cubiertos chocaban contra la porcelana con un ruido estridente. Un tenedor cayó al suelo y lo dejó allí, pasando al siguiente plato con una eficiencia espasmódica y agresiva. Mi padre se sentó completamente inmóvil, todavía mirando su vaso de whisky como si contuviera respuestas a preguntas que no sabía que existían una hora antes. Su rostro se había relajado, toda la agudeza analítica habitual reemplazada por algo que parecía una genuina confusión. Matteo finalmente habló, su voz baja e incierta. Probablemente deberíamos irnos. Lo dijo con suavidad, como alguien que intenta no asustar a un animal herido. Su mano todavía sostenía la mía bajo la mesa, pero el agarre se sentía diferente ahora, menos de apoyo, más desesperado, como si se estuviera anclando a algo familiar mientras todo lo demás cambiaba a su alrededor. Mi madre se detuvo a mitad de movimiento, un plato de postre suspendido en sus manos. Se quedó congelada así por un largo momento, mirando el tiramisú a medio comer antes de dejarlo cuidadosamente en el aparador. Esperen, dijo. Algo en su voz era diferente, más pequeño. Todo el comando y la autoridad habituales se habían drenado, dejando atrás algo que nunca antes había oído de Patricia Harrington, incertidumbre. Siena. Yo. Se detuvo, su boca abriéndose y cerrándose mientras buscaba palabras que aparentemente no existían. Sus manos se aferraron al borde del aparador con los nudillos blancos. Necesito entender. Se volvió para mirarme de frente y vi que su perfecta compostura se había hecho añicos por completo. Sus ojos estaban enrojecidos. Su lápiz labial se había desvanecido hacía horas. Parecía mayor, más pequeña, como si alguien la hubiera desinflado desde dentro. Eres dueña de una empresa, dijo lentamente, con cuidado, como alguien que aprende un idioma extranjero. ¿Por cuánto valor? Sostuve su mirada firmemente sin apartarla esta vez, sin hacerme más pequeña para su comodidad.
8 cifras en ingresos el año pasado, dije claramente. Actualmente estamos en conversaciones de adquisición con Apex Capital Partners y otras 2 importantes firmas de inversión. La valoración proyectada es de entre 40 y 60 millones, dependiendo de la oferta que aceptemos. La cabeza de mi padre se levantó tan rápido que oí su cuello crujir. El número finalmente había penetrado su conmoción, atravesado la niebla de whisky y vergüenza, y llegado a la parte de su cerebro que entendía lo que esas cifras realmente significaban. 60 millones, repitió con la voz entrecortada. Construiste una empresa de 60 millones de dólares. Construí y actualmente dirijo, confirmé. Tengo 43 empleados en 3 oficinas. Atendemos a más de 200 clientes corporativos. El último trimestre nos expandimos al mercado europeo. Mi madre se dejó caer lentamente en su silla, como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. Y nunca lo supimos, susurró. No asentí. Nunca lo supieron. La mano de Matteo se apretó sobre la mía, y me volví para mirarlo. Su rostro se había puesto pálido, sus ojos muy abiertos con una expresión que no pude leer del todo. Sorprendido, definitivamente. Pero algo más debajo, algo que se parecía incómodamente al miedo. Deberíamos irnos, dijo de nuevo, más bajo esta vez. Deja que tu familia procese esto. Pero no estaba pensando en mi familia. Podía verlo en la forma en que no me miraba directamente a los ojos, en la forma en que su mano libre seguía frotándose la rodilla, un hábito nervioso que tenía cuando algo lo hacía sentir profundamente incómodo. Él era el que necesitaba procesar. ¿Podemos hablar?, le pregunté en voz baja. En privado. Asintió, pareciendo aliviado de tener una excusa para moverse, para hacer algo más que sentarse en esta habitación llena de los escombros de las suposiciones. Nos levantamos y lo seguí al pasillo, lejos de mis padres, que permanecían congelados en el comedor como figuras en una pintura de un desastre. Matteo caminó hasta que estuvimos cerca de la puerta principal, lo suficientemente lejos como para que nuestras voces no llegaran claramente al comedor. Se volvió para mirarme y por primera vez en nuestros 4 años de matrimonio, lo vi mirarme como si fuera una extraña. Eres dueña de una empresa de 8 cifras, dijo lentamente, probando las palabras como si pudieran ser mentiras. Estás en conversaciones para venderla por 60 millones de dólares. Sí. Y nunca me lo dijiste. Esta vez no fue una pregunta. Fue una acusación envuelta en confusión. Lo miré, realmente miré al hombre con el que me había casado, el profesor de historia de secundaria que amaba a sus estudiantes y calificaba exámenes en nuestra mesa de la cocina y hacía chistes terribles sobre la Convención Constitucional. El hombre que había prometido honrarme, apoyarme, ser mi compañero en todo. El hombre que había susurrado, por favor, no hagas una escena, mientras un extraño se burlaba de todo lo que yo era. ¿Me habrías creído?, pregunté en voz baja. Si te lo hubiera dicho hace 2 años, o hace 1 año, o incluso hace 6 meses, ¿me habrías creído? ¿O habrías pensado que estaba exagerando, o que había tenido suerte, o que de alguna manera había tropezado con el éxito como lo describió Dominique? Se estremeció, y tuve mi respuesta. Estoy cansada, Matteo. Las palabras salieron más pesadas de lo que pretendía, cargadas con 4 años de encogerme, de jugar a ser pequeña, de disculparme por existir en espacios que se suponía que debían celebrarme. Estoy tan cansada de ser la hija decepcionante. Cansada de ser la hermana aburrida. Cansada de ser la esposa que necesita comportarse y no hacer escenas. Mi voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, y odié que lo hiciera. Odié mostrar debilidad ahora, cuando había sido tan fuerte solo unos minutos antes. Construí algo real, continué. Algo significativo que realmente ayuda a la gente y crea empleos y cambia la forma en que las empresas piensan sobre los recursos humanos. Y lo he estado escondiéndome a mí misma. Porque esta familia solo respeta el éxito cuando viene empaquetado de la manera correcta. Cuando parece lo suficientemente impresionante, suena lo suficientemente importante, los hace ver lo suficientemente bien. La expresión de Matteo cambió, la vergüenza se mezcló con lo que parecía una genuina realización que inundaba sus rasgos. Debería haberte defendido, dijo en voz baja, su voz áspera. Esta noche. Todas las noches de domingo durante los últimos 4 años. Cada vez que tu padre despreciaba tu trabajo o tu madre te presentaba como nuestra hija práctica.
Dejé que te hicieran sentir pequeña porque era más fácil que enfrentarlos. Porque tenía. Se detuvo, tragó saliva. Tenía miedo de ellos. De su juicio. De no dar la talla en su mundo. La admisión quedó suspendida entre nosotros, honesta y dolorosa. Lo siento, añadió. Lo siento mucho, Siena. La disculpa era genuina. Podía oírla en su voz, verla en la forma en que no podía mirarme directamente a los ojos. Pero también se sentía tardía, como flores llevadas a un funeral. Hermosas, significativas, pero incapaces de cambiar lo que ya había sucedido. Si dije simplemente. Deberías haberlo hecho. Nos quedamos allí en el pasillo, rodeados de fotos familiares en las paredes. Fotos de vacaciones y graduaciones y celebraciones que de repente se sentían como evidencia de una vida que nunca había vivido realmente. Una vida en la que siempre estaba en segundo plano, siempre ligeramente desenfocada, siempre apenas incluida en el encuadre. Me pregunté si nuestro matrimonio podría sobrevivir a esto. Si Matteo podría manejar estar casado con la versión de mí que existía fuera de esta casa, la versión que dirigía reuniones de la Junta y negociaba con inversores y tomaba decisiones que afectaban los medios de vida de docenas de personas. O si necesitaba que me quedara pequeña, callada, que fuera la versión de Siena que encajaba cómodamente en su mundo. Antes de que pudiera expresar cualquiera de esos pensamientos, mi madre apareció al final del pasillo. Su postura perfecta se había marchitado. Sus hombros se curvaban hacia adentro de una manera que nunca había visto antes. Parecía más pequeña, de alguna manera disminuida. Quédense, dijo, y sonó más como una súplica que como la orden a la que estaba acostumbrada. Por favor, necesitamos hablar de esto. Hablar de verdad. Miré a Matteo buscando en su rostro alguna indicación de lo que estaba pensando, de lo que necesitaba. Asintió lentamente. Creo que deberíamos, dijo en voz baja. Creo que todos lo necesitamos. Me volví hacia mi madre y tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. De acuerdo, dije. Hablemos. Nos mudamos a la sala de estar, territorio neutral, lejos del comedor que todavía contenía las ruinas de la cena y la exposición de Dominique. Mi madre se sentó en su silla habitual, pero se posó en el borde en lugar de reclinarse con su habitual postura regia. Mi padre se unió a nosotros un momento después, llevando su whisky como un salvavidas. Se dejó caer en su sillón de cuero y de repente pareció tener cada uno de sus 63 años. El hombre agudo y analítico que me había intimidado toda mi vida parecía perdido, confundido, como si alguien hubiera arrancado los cimientos de todo lo que creía saber. Me senté en el sofá, con Matteo a mi lado, pero sin tocarme. Un espacio cuidadoso mantenido entre nosotros. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces Vanessa apareció en lo alto de las escaleras. Sus ojos estaban rojos e hinchados, el rímel corrido por sus mejillas, toda su cuidadosa rutina de belleza destruida por las lágrimas. Bajó lentamente agarrándose a la barandilla como si necesitara el apoyo, y se acurrucó en la esquina del sofá opuesto como un animal herido buscando refugio. El silencio se alargó pesado e incómodo, lleno de demasiadas cosas no dichas. Finalmente mi padre se aclaró la garganta. He sido un tonto, dijo. Las palabras claramente le costaron algo. Robert Harrington había construido toda su identidad sobre tener la razón, sobre ser más inteligente que todos los demás en la habitación, sobre entender el valor y el mérito con precisión. Hemos sido unos tontos, continuó, mirando a mi madre, luego a mí. Te medimos con estándares que nunca aceptaste. Ignoramos todo lo que no encajaba en nuestra estrecha definición de éxito. ¿Y nosotros? Su voz se quebró ligeramente. Te hicimos sentir invisible en tu propia familia. Mi madre asintió y vi lágrimas amenazando su rímel cuidadosamente aplicado. Pensé que les estaba enseñando a ser fuertes, dijo suavemente. A ser ambiciosas, a alcanzar el éxito. Pero solo les estaba enseñando a actuar, a montar un espectáculo para todos los demás en lugar de construir algo real. Miró a Vanessa, luego volvió su mirada hacia mí. Y en algún momento del camino, dejé de ver a mis hijas. Dejé de verlas como personas y empecé a verlas como proyectos que gestionar, logros que exhibir, extensiones de mi propia imagen en lugar de seres humanos con sus propios caminos. La admisión quedó suspendida en el aire, cruda y dolorosa, y con años de retraso.
Y por primera vez en mi vida, vi a mi madre llorar. No dormí bien esa noche. Matteo y yo habíamos conducido a casa desde lo de mis padres en un silencio que se sentía menos cómodo que sofocante. Intentó tomar mi mano sobre la consola central, pero me aparté. No enojada, solo agotada. Demasiado cansada para consolarlo cuando no me quedaba nada para mí. Cuando llegamos a casa, me fui directamente a la cama mientras él se quedaba en la sala de estar, el brillo de su portátil visible bajo la puerta del dormitorio. Podía oírlo moverse, preparando un té que probablemente no bebería, haciendo cualquier cosa para evitar venir a la cama y enfrentar la conversación que ambos sabíamos que estaba esperando. Debo haberme dormido alrededor de las 2, porque cuando mi teléfono comenzó a vibrar a las 7 de la mañana, me desperté sobresaltada, desorientada y con los ojos arenosos. 17 llamadas perdidas. Parpadeé ante la pantalla, mi cerebro todavía nublado por el sueño, tratando de entender por qué mi teléfono parecía que alguien había muerto. 3 llamadas de mi madre, 5 de Vanessa, 2 de mi padre, lo cual era inusual porque nunca me llamaba directamente, 4 de números que no reconocía y 3 de mi socio, Marcus, que sabía que no debía llamarme un lunes por la mañana a menos que algo estuviera seriamente mal. Luego vi el chat grupal de la familia. 64 mensajes nuevos desde la medianoche. Se me revolvió el estómago. Me senté lentamente, mi corazón comenzando a latir con fuerza, y abrí el chat. Los mensajes pasaron en un borrón. Amigas de mi madre preguntando si todo estaba bien. Primos lejanos con los que no había hablado en años de repente muy preocupados por mi bienestar. Incluso el compañero de golf de mi padre interviniendo con un críptico, vi las noticias. Llama si necesitas algo. ¿Qué noticias? Me desplacé hacia atrás para encontrar la fuente y encontré un mensaje de Vanessa publicado a las 11:43 de la noche anterior. Lo siento mucho. Emma publicó sobre la cena. Está en todas partes. Mis manos se enfriaron. Abrí mis redes sociales personales, algo que rara vez revisaba, y vi que me habían etiquetado en docenas de publicaciones durante la noche. Las notificaciones seguían llegando, mi teléfono vibrando continuamente en mi mano como algo vivo y enojado. La publicación original era de Emma Chin, una amiga de Vanessa, que aparentemente había pasado durante el postre. Recordaba vagamente que había asomado la cabeza en el comedor para saludar a mi madre antes de que la situación de Dominique explotara. Había presenciado todo y había publicado al respecto. No un vídeo, gracias a Dios, sino un relato detallado y pormenorizado, escrito con el tipo de emoción sin aliento que la gente reserva para presenciar accidentes de coche o colapsos de celebridades. Acabo de presenciar la cena familiar más loca de mi vida, comenzaba la publicación de Emma. La mujer más callada de la mesa, literalmente había dicho quizás 5 palabras en toda la noche, destruyó absolutamente al novio rico de su hermana al revelar casualmente que es secretamente una CEO millonaria, y que él ha estado mintiendo sobre todo. El silencio que siguió. No puedo. El hombre pasó de presumir de adquirir la empresa de ella, que no sabía que era suya, a ser expulsado de la casa en menos de 5 minutos. Esta mujer es mi nueva heroína. La publicación se había compartido 4000 veces. 4000. Tenía cientos de comentarios. Gente que nunca había conocido discutiéndome como si fuera un personaje de una serie de televisión que estaban maratoneando. Esta es la energía que necesito en 2024. Las calladas siempre son las más peligrosas. Oh, necesito el nombre de esta mujer para poder solicitar trabajo en su empresa. Imagina pasar toda una cena burlándote de alguien y luego descubrir que es el jefe de tu jefe de tu jefe. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Marcus, mi socio. Eres un meme. Revisa Twitter. Además, llámame lo antes posible. Con manos temblorosas, abrí Twitter. La CEO callada era tendencia. Alguien había encontrado mi perfil de LinkedIn, y había publicado una captura de pantalla. Otra persona había encontrado el sitio web de Streamwave Solutions y lo había compartido con la leyenda, esta es la empresa que el fraude pretendía adquirir. Un tercero había creado todo un hilo analizando los movimientos de poder de las mujeres subestimadas en espacios dominados por hombres. Estaba siendo celebrada como una especie de heroína popular para los introvertidos y las mujeres ignoradas en todas partes. Un tuit con 20.000 me gusta decía,
se sentó allí durante toda una cena de insultos y simplemente esperó el momento perfecto para sacar los recibos. Esto es ajedrez, no damas. Otro, el hecho de que su propio esposo le dijera que no hiciera una escena, y ella aún así derribara a este hombre es increíble. Ella dijo, yo soy la escena. Sentí como si estuviera viendo mi vida convertirse en propiedad pública en tiempo real, como si alguien hubiera tomado mi momento familiar más privado y lo hubiera convertido en entretenimiento para extraños. La puerta de mi habitación se abrió silenciosamente. Matteo estaba allí sosteniendo 2 tazas de café, con el pelo desordenado por el sueño, su expresión cautelosa. «¿Estás despierta?», dijo suavemente. «Pensé que había oído tu teléfono». «Soy tendencia en Twitter», dije, mi voz plana. Hizo una mueca. «Lo sé. Llevo despierto un par de horas. Quería dejarte dormir, pero sí. Está en todas partes». Cruzó la habitación y se sentó en el borde de la cama, ofreciéndome una de las tazas. El gesto se sintió significativo de alguna manera, como si estuviera tratando de reconstruir algo que había dejado resquebrajarse a través de años de negligencia. Tomé el café, pero no bebí. Solo envolví mis manos alrededor de la cerámica tibia y miré la pantalla de mi teléfono. «Eres tendencia», dijo Matteo de nuevo y necesariamente. Sacó su propio teléfono y me lo mostró. La historia había evolucionado más allá de la publicación original de Emma. La gente estaba haciendo investigaciones profundas sobre mi pasado, encontrando artículos antiguos sobre las rondas de financiación de Streamwave Solutions, compartiendo capturas de pantalla de la lista de clientes de mi empresa. Un periodista de tecnología de una publicación importante ya había enviado una solicitud de entrevista a mi correo electrónico del trabajo. Mi bandeja de entrada, que revisé a pesar de que apenas pasaban las 7 de la mañana, tenía 47 mensajes nuevos. La mitad de reporteros que querían citas o entrevistas. La otra mitad de clientes potenciales que aparentemente les gustaba la idea de trabajar con la mujer que derribó a un fraude en una cena de domingo. Me sentí abrumada y reivindicada en igual medida, montando una ola que no había tenido la intención de crear, pero sobre la que no podía negar sentirme poderosa. «Hoy llamé para decir que estaba enfermo», dijo Matteo en voz baja, dejando su teléfono a un lado. Lo miré sorprendida. Matteo nunca llamaba para decir que estaba enfermo. Era el profesor que se presentaba con fiebre porque sus estudiantes tenían un examen programado. «¿Por qué?» «Porque mi esposa es una CEO», dijo, encontrando mis ojos por primera vez desde anoche. «Porque la he estado tratando como si fuera invisible durante 4 años. Porque te debo más que una disculpa susurrada en un pasillo mientras tu familia se desmorona». Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. «He estado pensando mucho», continuó, «sobre lo que dijiste. Sobre cómo he dejado que tu familia te haga pequeña porque era más fácil que enfrentarlos. Sobre cómo te dije que no hicieras una escena cuando tenías todo el derecho a defenderte». Se frotó la cara con ambas manos, pareciendo agotado. «Estaba equivocado, Siena. Sobre todo. Y lo siento». Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. El número de mi madre. Miré a Matteo, quien asintió. «Ponlo en altavoz», dijo. «Yo también debería oír esto». Contesté y coloqué el teléfono en la cama entre nosotros. «Siena». La voz de mi madre llegó, tensa pero decidida. Nada que ver con su habitual compostura controlada. «Sé que probablemente estás abrumada en este momento. Sé que tenemos mucho que resolver. Pero necesito que sepas algo». Hizo una pausa, y la oí tomar una respiración temblorosa. «Vanessa nos enfrentó a tu padre y a mí anoche, después de que te fuiste. Nos enfrentó de verdad, por primera vez en toda su vida». Cerré los ojos preparándome para lo que viniera. Dijo que habíamos creado una familia donde solo importaban ciertos tipos de éxito, continuó mi madre, su voz volviéndose más espesa. Donde sentía una presión constante para salir con hombres impresionantes y tener una carrera impresionante solo para ganar nuestra aprobación. Dijo que ha estado actuando para nosotros toda su vida, y que está agotada. Oí la respiración de mi madre entrecortarse. Dijo que verte finalmente hablar le dio permiso para hacer lo mismo. Dijo, si ella pudo enfrentarse a Dominique y a nosotros después de años de ser ignorada, entonces yo también puedo.
Hubo una pausa, y oí una conversación ahogada de fondo. La voz de mi padre, aunque no pude distinguir las palabras. Tu padre quiere que te diga algo, dijo mi madre. Dice. Su voz se quebró por completo. Dice que está orgulloso de ti. Que siempre ha estado orgulloso. Simplemente no sabía cómo demostrarlo. Que midió todo con los estándares equivocados y que lo siente. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos a pesar de mí misma. Lo sentimos, Siena, susurró mi madre. Por todo. Por hacerte invisible, por celebrar la actuación de Vanessa mientras ignorábamos tus logros reales, por crear un hogar donde sentías que tenías que esconder quién eras realmente. No pude hablar. Mi garganta se había cerrado por completo. Matteo se acercó y me apretó la mano. Sé que esto no arregla nada, continuó mi madre. Sé que tenemos un largo camino por recorrer. Pero quería que supieras que ahora te vemos. Te vemos de verdad. Y lamentamos mucho, mucho que haya sido necesario algo como esto para que finalmente miráramos. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en la cama, el café enfriándose en mis manos, mirando el teléfono. Matteo me abrazó y esta vez lo dejé, hundiendo mi rostro en su hombro mientras las lágrimas finalmente llegaban. No lágrimas de tristeza exactamente, sino algo más complicado. Alivio mezclado con duelo, mezclado con agotamiento, mezclado con esperanza. Por la tarde la historia había tomado otro giro. Alguien, nunca supe quién, había filtrado información detallada sobre el historial profesional de Dominique a su red industrial. Su perfil de LinkedIn, que había afirmado que todavía era director gerente en Apex Capital Partners y enumeraba la adquisición de Streambabe como su logro personal, desapareció en cuestión de horas. Antiguos colegas comenzaron a comentar, confirmando que había sido despedido por violaciones éticas. Contactos de la industria compartieron que había estado trabajando como consultor independiente durante meses, lo que todos en finanzas sabían que era un código para desempleado y buscando. Todo su castillo de naipes se derrumbó en menos de 24 horas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Vanessa, el primero que me enviaba directamente desde la cena. Emma me dijo lo que publicó. Siento mucho que se hiciera viral. Le dije que lo borrara, pero el daño está hecho. Pero también. Gracias. Un segundo mensaje siguió de inmediato. He investigado los antecedentes de cada chico con el que he salido en los últimos 2 años. Cada uno de ellos. Y esta es la primera vez que realmente lo comprobé. Realmente comprobé. Y me salvaste de cometer el mayor error de mi vida. Luego un tercer mensaje. Además, hoy solicité un trabajo de verdad. Coordinadora de marketing junior en una empresa real. No más consultoría falsa. No más fingir ser algo que no soy. No más salir con chicos para impresionar a mamá y papá. Miré los mensajes, sintiendo que algo cambiaba en mi pecho. Quizás la verdad no solo exponía mentiras. Quizás liberaba a las personas atrapadas dentro de ellas. La semana que siguió se sintió surrealista, como vivir en las secuelas de un terremoto, donde todo parecía igual, pero nada era del todo estable. Las publicaciones virales finalmente se calmaron, reemplazadas por controversias más nuevas y chismes de celebridades. Mi bandeja de entrada volvió lentamente a niveles manejables. Las solicitudes de los medios disminuyeron después de que las rechacé políticamente todas a través de Marcus, quien lo manejó con su eficiencia habitual. Pero los cambios reales estaban ocurriendo silenciosamente, en lugares que Internet no podía ver. Vanessa me enviaba mensajes todos los días. Cosas pequeñas al principio. Memes, capturas de pantalla de solicitudes de empleo, una foto de ella con ropa de negocios casual con la leyenda, ¿es esto demasiado aburrido para una entrevista? Pero luego los mensajes se hicieron más profundos, más largos, más vulnerables. He estado pensando en por qué salía con chicos como Dominique, escribió el jueves. Creo que necesitaba que papá estuviera orgulloso de mí. Necesitaba que mamá me presumiera. Y dejé que esa necesidad me convirtiera en alguien que ni siquiera reconozco. No supe qué decir a eso, así que solo le envié un emoji de corazón y un estoy aquí si quieres hablar. Me llamó esa noche. Hablamos durante 2 horas sobre cosas que nunca habíamos discutido antes.
La presión de ser la favorita, la soledad de actuar constantemente, el miedo a ser ordinaria. Siempre fuiste más valiente que yo, dijo en voz baja cerca del final de la llamada. Simplemente hiciste lo que quería sin necesitar su aprobación. Yo no pude hacer eso. Yo también necesitaba su aprobación, admití. Simplemente dejé de esperarla. El sábado por la mañana, mi madre llamó. Cena del domingo, dijo sin preámbulos. Solo nosotros 4. Sin actuaciones, sin invitados, sin expectativas. Solo familia. Hizo una pausa y pude oírla tomar aire. ¿Vendrás, por favor? Matteo me observaba desde el otro lado de la mesa de la cocina, con el café a medio camino de su boca, claramente tratando de leer mi expresión. Claro, dije. Allí estaremos. Cuando entramos en el camino de entrada de mis padres el domingo por la noche, tenía el estómago apretado por los nervios a pesar de todo. Algunos hábitos son difíciles de romper, y años de temer estas cenas habían dejado su marca. Pero algo era diferente. En el momento en que mi madre abrió la puerta, llevaba vaqueros. Vaqueros de mezclilla reales, no del tipo de diseñador que usaba para los almuerzos de caridad, sino unos Levi's normales y gastados combinados con un simple suéter azul marino. Su cabello estaba recogido en una coleta informal en lugar de su habitual perfección estilizada. Sin perlas, maquillaje mínimo. Se parecía más a una madre normal de lo que la había visto nunca. Siena, Matteo. Dio un paso adelante y me abrazó más tiempo de lo habitual, aferrándose como si temiera que pudiera desaparecer. Cuando se apartó vi que sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando recientemente, pero estaban claros. Enfocados. Gracias por venir, dijo, y su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Dentro la casa se sentía diferente, más tranquila, menos escenificada, como si alguien finalmente hubiera apagado las luces del espectáculo y dejado que la realidad se filtrara de nuevo. La mesa del comedor estaba puesta de manera sencilla. Sin centro de mesa elaborado, sin servilletas de colores coordinados, sin copas de cristal que costaran más que mis servicios públicos mensuales. Solo platos normales, cubiertos normales, un simple jarrón con flores del supermercado. Y el olor que venía de la cocina era desconocido. Papá cocinó, dijo Vanessa desde detrás de mí, y me volví para verla de pie en la entrada de la sala de estar. Parecía más joven de alguna manera, con el pelo recogido en un moño desordenado, con maquillaje mínimo y vestida con leggings y un suéter extra grande en lugar de su habitual conjunto de diseñador. Sin toda la armadura se parecía más a la hermana que recordaba de la infancia, antes de que todo se convirtiera en una competencia, antes de que cada interacción se convirtiera en una actuación. Cruzó la habitación rápidamente y me abrazó con fuerza. Lo siento, susurró contra mi hombro. Por reírme, por no verte, por ser parte del problema durante tanto tiempo. Por todo. La abracé de vuelta, sintiendo que se me apretaba la garganta. Lo sé. Está bien. No está bien, dijo apartándose para mirarme. Pero voy a intentar hacerlo mejor. Todos lo haremos. Mi padre apareció desde la cocina con un delantal que decía «Besa al cocinero», un regalo de broma de hace años que nunca le había visto usar. Tenía un paño de cocina colgado del hombro y parecía ligeramente agobiado de una manera que era extrañamente entrañable. La cena está casi lista, anunció. Hice estofado, o lo intenté. Veremos si es comestible. La comida fue imperfecta. El estofado ligeramente pasado, las patatas un poco blandas, las verduras poco sazonadas. Pero era real. Mi padre realmente había estado en la cocina y lo había cocinado él mismo, no había contratado a un servicio de catering ni supervisado al personal. Eso importaba más que un condimento perfecto. La cena fue incómoda al principio. Años de disfunción no se evaporan con un estofado. Y todos parecíamos muy conscientes del peso invisible que se sentaba en la mesa con nosotros. Todas las cosas no dichas durante tanto tiempo. Todo el dolor que se había acumulado. Todos los patrones que estábamos tratando de romper. Pero lentamente, tentativamente, comenzamos a hablar. No a actuar, no a competir, solo a hablar. Mi padre preguntó sobre Streamwave Solutions. Y esta vez no fue una conversación educada. Hizo preguntas reales sobre la tecnología,
sobre el modelo de negocio, sobre los desafíos que había enfrentado al escalar la empresa. Escuchó mis respuestas con genuina curiosidad, hizo preguntas de seguimiento que demostraban que realmente estaba tratando de entender. ¿Cómo manejaste las rondas de financiación?, preguntó. Eso debe haber sido intenso, especialmente empezando de la nada. Me encontré explicando los primeros días, los 47 rechazos antes de que finalmente obtuviéramos financiación, las noches que había pasado perfeccionando las presentaciones mientras trabajaba a tiempo completo para mantener las luces encendidas. Mi padre escuchó atentamente asintiendo. Eso requirió un verdadero coraje, dijo en voz baja. Más del que yo tenía a tu edad. Mi madre le preguntó a Matteo sobre sus estudiantes, y esta vez no tenía esa sonrisa tensa. Realmente se involucró con sus historias, se rió de las partes divertidas, hizo preguntas genuinas sobre su filosofía de enseñanza. Hay un chico en mi tercera hora, dijo Matteo, animándose con el tema como siempre lo hacía cuando hablaba de sus estudiantes. Entró convencido de que odiaba la historia. Pensaba que todo eran personas muertas y memorizar fechas. Pero hemos estado haciendo este proyecto en el que investigan sus propias historias familiares, y descubrió que su bisabuelo fue parte de los aviadores de Tuskegee. Eso es maravilloso, dijo mi madre, y realmente lo decía en serio. Qué regalo ayudar a los niños a conectar con sus propias historias. Vanessa habló sobre el trabajo que había solicitado, coordinadora de marketing junior en una empresa de tamaño mediano. Nada glamoroso ni impresionante según los viejos estándares de nuestra familia, pero real, estable y honesto. Estoy aterrorizada, admitió, moviendo la comida en su plato. Ni siquiera sé si soy buena en algo real. Todo lo que he hecho en los últimos 5 años ha sido humo y espejos. ¿Y si no puedo hacer un trabajo normal? Su voz era pequeña, vulnerable de una manera que nunca le había oído. Mi madre extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. Entonces aprenderás, dijo con firmeza. Cometerás errores y aprenderás de ellos y mejorarás. Y estaremos aquí mientras lo haces. Realmente aquí, no solo mirando y juzgando desde la barrera. Apoyándote, creyendo en ti. Apretó la mano de Vanessa. Sin que actúes para nosotros, añadió en voz baja. Solo siendo tú. Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas y asintió. Después de la cena, mi padre me pidió que saliera con él. Nos dirigimos al patio trasero, el aire de la noche era fresco y tranquilo, llevando el aroma de las hojas de otoño y el humo de leña distante. Se paró en la barandilla con las manos en los bolsillos, mirando hacia el jardín. Las luces del paisaje se habían encendido automáticamente, bañando todo en un suave ámbar. Te debo más que una disculpa, dijo finalmente sin mirarme. Más que solo decir que lo siento y esperar que eso arregle las cosas. Se volvió para mirarme y vi lo incómodo que estaba con este tipo de honestidad emocional. Habría sido divertido si no fuera tan triste. Este hombre que había comandado salas de juntas y negociado acuerdos millonarios, luchando por decirle a su hija cómo se sentía. Medí tu valor con estándares en los que ni siquiera creía, continuó. Construí toda mi vida en torno a la riqueza, el estatus y las apariencias, y luego impuse esas métricas a mis hijas sin preguntar nunca qué querían realmente. Que las haría felices. Su voz era áspera, tensa. Construiste algo significativo, Siena. Tomaste riesgos que yo tenía demasiado miedo de tomar. Tuviste éxito ayudando realmente a la gente, no solo moviendo dinero. ¿Y yo? Se detuvo, tragó saliva. Me burlé de ti por ello, lo descarté, te hice sentir pequeña porque no lo entendía, porque no encajaba en mi estrecha definición de éxito. Pude ver cuánto le costó la admisión. Estoy orgulloso de ti, dijo, su voz quebrándose. Increíblemente orgulloso. Debería haberlo dicho hace años. Debería haber celebrado lo que estabas construyendo en lugar de compararte con algún estándar imaginario que ni siquiera importaba. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos y esta vez no intenté parpadear para contenerlas. Necesitaba oír eso, dije en voz baja. Durante tanto tiempo necesité oír eso. Asintió, sus propios ojos húmedos. Lo sé. Y lamento haberte hecho esperar. Nos quedamos allí en un cómodo silencio mientras la noche oscurecía a nuestro alrededor. Y por primera vez en toda mi vida, me sentí verdaderamente vista por mi padre.
Antes de que Matteo y yo nos fuéramos, mi madre me puso un pequeño sobre en la mano. Lee esto cuando llegues a casa, dijo. Por favor. En el coche lo abrí con cuidado. Dentro había una carta. 3 páginas de la precisa caligrafía de mi madre, la misma escritura que había dirigido 1000 invitaciones a galas de caridad y notas de agradecimiento. Pero esto era diferente. Querida Siena, comenzaba. He empezado esta carta una docena de veces y la he borrado una docena de veces, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pero me he dado cuenta de que no hay palabras adecuadas para lo que necesito decir. Solo está la verdad. La carta continuaba durante 3 páginas, implacable y honesta de una manera que nunca había visto en mi madre. Admitió años de manipulación emocional disfrazada de altos estándares. Se disculpó por crear un hogar donde el amor se sentía condicional al rendimiento. Reconoció que había pasado tanto tiempo controlando cómo se veía la familia, que se había olvidado de ver quiénes éramos realmente. He empezado terapia, escribió cerca del final. Estoy tratando de entender por qué necesitaba que todos fueran perfectos en lugar de simplemente dejar que fueran reales. ¿Por qué me di mi valor como madre por lo impresionantes que parecían mis hijas en lugar de por lo felices que eran? El último párrafo era simple. No espero el perdón de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy tratando de cambiar, que veo el daño que he hecho y estoy comprometida a hacerlo mejor. Merecías algo mejor de mí. Siempre lo mereciste. Había firmado simplemente, mamá. Doblé la carta con cuidado y la metí en mi bolso. Es un comienzo, dije en voz baja para mí misma. No una resolución, no un final de cuento de hadas donde todo era de repente perfecto, sino un verdadero comienzo. Matteo se acercó y tomó mi mano mientras conducíamos a casa por las calles tranquilas. Tu familia realmente lo está intentando, dijo, y sonaba sorprendido. Sí, asentí, entrelazando mis dedos con los suyos. Nosotros también. Pasaron 3 meses, como páginas pasando en un libro que todavía estaba aprendiendo a leer. La adquisición se cerró a principios de diciembre, finalizada con firmas y apretones de manos y champán en una sala de conferencias con vistas a la ciudad. Había negociado quedarme como CEO durante el periodo de transición y más allá, manteniendo el control de la dirección de la empresa mientras obtenía los recursos para escalar más rápido de lo que jamás había imaginado posible. Marcus me había abrazado después de la firma final, susurrando, «Lo hiciste. Realmente lo hiciste». Y lo había hecho. En una fría mañana de enero, estaba de pie en mi oficina de la esquina en Streambave Solutions, recién renovada, el doble del tamaño de mi antiguo espacio, mirando el horizonte de la ciudad. Nevaba ligeramente espolvoreando los edificios de blanco, e intenté reconocer a la mujer reflejada débilmente en el cristal. Parecía más alta de alguna manera, más sólida, menos como alguien que se disculpa por ocupar espacio. La historia viral se había desvanecido de la memoria colectiva de Internet, reemplazada por escándalos más nuevos y contenido más fresco. Pero había dejado ondas a su paso. Oportunidades inesperadas que seguían apareciendo como regalos que no había pedido, pero que estaba aprendiendo a aceptar. Invitaciones para hablar de organizaciones de mujeres empresarias, solicitudes de mentoría de jóvenes emprendedores que se veían a sí mismos en mi historia. Mensajes de extraños que se sentían invisibles en sus propias familias, agradeciéndome por mostrarles que era posible alzar la voz. Una revista de negocios se había puesto en contacto el mes pasado queriendo hacer un perfil, la CEO silenciosa que se convirtió en una voz inesperada para los subestimados. Había dudado, mi instinto todavía era quedarme pequeña, privada, invisible. Pero luego recordé esa cena. Ese momento en que finalmente había dejado de encogerme. Y había dicho que sí. No porque quisiera fama o atención, sino porque había aprendido que permanecer en silencio no te protegía. Solo te hacía más pequeña. Y tal vez mi historia podría ayudar a alguien más a encontrar su voz antes de lo que yo había encontrado la mía. Mi asistente Claire llamó suavemente a la puerta abierta. Tu hermana está aquí para almorzar, dijo con una sonrisa. Gracias, hazla pasar. Vanessa apareció un momento después, envuelta en un abrigo de invierno, con las mejillas sonrosadas por el frío. Se había cortado el pelo más corto, usaba menos maquillaje, vestía de manera casual de negocios en lugar de marcas de diseñador. Parecía más real de alguna manera, más ella misma.
Hola, dijo cruzando la oficina para abrazarme. Siento llegar tarde, el metro era un infierno. ¿Tomaste el metro? Levanté una ceja. La antigua Vanessa habría tomado un Uber y se lo habría facturado a nuestros padres. Se rió. Estoy con presupuesto ahora. Trabajo real, salario real, vida real. Es sorprendentemente humillante. Habíamos empezado a reunirnos para almorzar todas las semanas después de esa primera cena de domingo. Reconstruyendo lentamente una relación que nunca habíamos tenido realmente. Conociéndonos como adultas en lugar de competidoras. Descubriendo que en realidad nos caíamos bien cuando no estábamos actuando para una audiencia. Pedí sándwiches de la cafetería de abajo y nos acomodamos en las sillas junto a la ventana, con la ciudad extendida debajo de nosotros. Entonces, ¿cómo va el trabajo?, pregunté desenvolviendo mi sándwich de pavo. El rostro de Vanessa se iluminó de una manera que nunca había visto antes. Emoción genuina, no el entusiasmo fingido que solía mostrar. Va bien, muy bien, de hecho. Quiero decir, a veces soy terrible en ello, admitió, riendo. La semana pasada arruiné por completo una presentación a un cliente porque olvidé guardar la versión final. Tuve que presentar el borrador con erratas y gráficos faltantes. Fue mortificante. ¿Qué pasó? Mi jefa me ayudó a arreglarlo y reprogramamos. Y luego se sentó conmigo y me dio retroalimentación constructiva real en lugar de despedirme o hacerme sentir inútil. Vanessa sacudió la cabeza, todavía pareciendo asombrada por esto. ¿Y sabes qué es lo raro? Realmente me importa mejorar. Como que me fui a casa y practiqué mis habilidades de presentación, vi tutoriales de YouTube, pedí formación adicional. Hizo una pausa jugueteando con su servilleta. Pasé tanto tiempo actuando para mamá y papá que olvidé lo que se sentía simplemente ser, dijo en voz baja. Fracasar e intentarlo de nuevo sin una audiencia juzgando si soy lo suficientemente impresionante. Trabajar en algo porque quiero mejorar, no porque necesite demostrar mi valía. Lo entendía completamente. Ambas habíamos estado interpretando diferentes roles toda nuestra vida. Ella como la niña dorada, yo como la decepción. Pero ambas habíamos estado igualmente atrapadas en el guión que nuestros padres habían escrito. Me alegro de que te estés encontrando a ti misma, dije. La verdadera tú. Sonrió, pero estaba teñido de tristeza. Tengo 27 años. Se siente tarde para descubrir quién soy realmente. Mejor tarde que nunca, supongo. Tomó un bocado de su sándwich, masticando pensativamente. Mamá preguntó si ambas iríamos a cenar el próximo domingo juntas. Quiero decir, ahora ella cocina. Sin catering, sin temas elaborados. Solo comida y conversación. Asentí. Allí estaré. Las cenas de domingo se habían convertido en algo diferente en los últimos 3 meses. Más pequeñas, más tranquilas, más honestas. Mis padres estaban intentándolo, genuinamente intentando construir algo real en lugar de algo impresionante. No era perfecto. Años de disfunción no desaparecían de la noche a la mañana. Todavía había momentos incómodos, conversaciones forzadas, viejos patrones tratando de reafirmarse. Pero lo estaban intentando. Todos lo estábamos. La familia no se arreglaba de la noche a la mañana, pero estábamos construyendo algo real desde las ruinas de lo que habíamos pretendido ser. Esa noche Matteo y yo nos sentamos en el balcón de nuestro apartamento a pesar del frío, envueltos en mantas, viendo el atardecer sobre la ciudad. El cielo estaba pintado en tonos de naranja, rosa y morado profundo. El tipo de atardecer que te hace creer en la belleza, incluso cuando todo lo demás se siente complicado. Él había sido diferente estos últimos 3 meses. Más presente, más atento. Trabajando activamente para verme de verdad, en lugar de la versión de mí que era más fácil de manejar o ignorar. Habíamos comenzado terapia de pareja en noviembre, una vez a la semana, sentados en una pequeña oficina con una amable mujer llamada doctora Martínez, trabajando a través de años de resentimientos no dichos y necesidades no satisfechas. Fue un trabajo duro, doloroso a veces, pero necesario. Estoy orgulloso de ti, dijo Matteo en voz baja, rompiendo el cómodo silencio. Me volví para mirarlo. ¿Por qué? No por la empresa ni por el dinero ni por nada de eso, dijo, encontrando mis ojos.
Estoy orgulloso de que dejaras de hacerte pequeña para personas que deberían haberte celebrado desde el principio. Tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. Incluyéndome a mí, añadió, su voz áspera. Especialmente a mí. Debería haberte visto. Debería haberte defendido. Debería haberte hecho sentir que eras suficiente exactamente como eras. Me apoyé en él, descansando mi cabeza en su hombro, sintiendo el peso de ser verdaderamente vista por primera vez en mi vida adulta. Fue aterrador y emocionante en igual medida. Yo también estoy orgullosa de mí, admití en voz baja. Eso es nuevo. Besó la parte superior de mi cabeza. Bien. Deberías estarlo. Nos sentamos en un cómodo silencio mientras el sol desaparecía bajo el horizonte, las luces de la ciudad comenzando a parpadear una por una. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Vanessa. Gracias por hoy. Por ser paciente conmigo mientras descubro quién soy. Te quiero. Sonreí y respondí, yo también te quiero. Más tarde esa noche, incapaz de dormir a pesar de mi agotamiento, saqué la carta de mi madre del cajón de la mesita de noche donde la había guardado durante los últimos 3 meses. El papel estaba suave ahora por el manejo repetido, los pliegues gastados. La había leído docenas de veces, encontrando un nuevo significado en las palabras cada vez. Las disculpas eran específicas, detalladas, honestas de una manera que sugería una verdadera autorreflexión en lugar de una culpa fingida diseñada para hacerse sentir mejor. Había escrito sobre su propia madre, la presión que había sentido para ser perfecta, la forma en que había internalizado esos estándares imposibles y nos los había transmitido sin darse cuenta del daño que estaba haciendo. Pensé que el amor significaba empujarte a ser mejor, había escrito. No entendía que el amor real significa aceptar quien ya eres. Al final de la última página, había añadido algo que se me había quedado grabado desde la primera lectura. Pasé toda tu vida enseñándote que una dama sabe cuándo hablar y cuándo escuchar. Estaba equivocada. Una mujer fuerte sabe cuando su voz importa. Y entonces la usa sin importar a quién incomode. Doblé la carta con cuidado y la volví a colocar en el cajón. Un artefacto de transformación que probablemente guardaría por el resto de mi vida. Durante 29 años, había sido la callada. La hija invisible que aprendió temprano que su voz no importaba tanto como la de su hermana. La hija decepcionante que nunca podía dar la talla según estándares que nunca había aceptado. La esposa que necesitaba comportarse, no hacer escenas, mantener la paz a costa de su propia dignidad. Pero el silencio nunca fue debilidad. Fue estrategia. Fue observación. Fue acumular fuerza mientras todos los demás asumían que no tenía ninguna. Y cuando finalmente hablé, cuando finalmente dejé de encogerme para encajar en sus cómodas expectativas, no solo expuse a un mentiroso. Liberé a toda una familia de la prisión de la perfección que habían construido a su alrededor. Mis padres estaban aprendiendo a ser reales en lugar de impresionantes. Vanessa estaba descubriendo quién era debajo de la actuación. Matteo estaba aprendiendo a verme a mí en lugar de la idea de mí con la que se había casado. Y yo estaba aprendiendo que mi voz siempre había importado. Simplemente había estado esperando el momento adecuado para usarla. Los callados no somos débiles. No somos invisibles porque nos falte sustancia. No estamos en silencio porque no tengamos nada que decir. Simplemente somos estratégicos, pacientes, observadores, esperando el momento en que nuestras palabras tengan el mayor impacto. Y cuando llega ese momento, cuando finalmente decidimos hablar, levantarnos, ocupar el espacio que siempre hemos merecido, no fallamos. No vacilamos. No nos disculpamos. Simplemente decimos la verdad. Y la verdad, había aprendido, es el arma más poderosa que cualquiera puede empuñar. Apagué la lámpara de la mesita de noche y me acomodé en la cama junto a Matteo, que ya estaba dormido, su respiración lenta y uniforme. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí en paz con quien era. No perfecta, no impresionante según los estándares de nadie más que los míos. Simplemente real, simplemente suficiente, simplemente yo. Y eso finalmente era más que suficiente. Esta historia de poder silencioso y sincronización perfecta te ha enganchado. Dale al botón de me gusta ahora mismo.
Mi parte favorita fue cuando Sienna sacó tranquilamente su teléfono y reveló que era la CEO sobre la que Dominique estaba mintiendo. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios de abajo. No te pierdas más historias de venganza increíbles como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna subida.